si mal no recuerdo, va a exponernos un trabajo sobre la implicación del cerebelo en la psicosis, que es un área que, bueno, pues que normalmente no, de la que no hemos tratado y que yo creo que viene muy bien que estemos al tanto de otras cosas que no tienen estrictamente que ver con lo que hacemos nosotros, pero que sí que están relacionadas de una manera u otra. Cuando quieras, María. Lo que no sé si en qué forma lo ven ellos. Eso, ¿no? ¿Veis la presentación entera o como o con la vista del presentador? Se ve normal. Ah, vale. Sí, se ve así. Vale. Bueno, pues este artículo trata sobre la relación que existe entre la estructura del cerebelo y la habilidad cognitiva en pacientes con psicosis. Desde hace tiempo ya se sabe que el cerebelo pues, juega un papel fundamental en la fisiopatología de la psicosis. Bueno, de forma resumida, las primeras teorías que surgieron acerca de esto destaca la ataxia intrapsíquica de Stransky, que habla de que existe una descoordinación entre los procesos cognitivos y afectivos en la psicosis, como existe una descoordinación de las funciones motoras en los pacientes con ataxia. Posteriormente surge el modelo de dismetría cognitiva, que también habla sobre una disfunción entre la conectividad córtico-cerebelo-talámica como base de los déficits cognitivos, y también en avances más recientes se habla de que el cerebelo juega un papel crítico en procesos psicológicos, cognitivos y sociales. Más recientemente, con los estudios de neuroimagen se han obtenido hallazgos muy diversos en pacientes con psicosis en la anatomía del cerebelo. Se ha visto que existe una disminución del volumen de todo el cerebelo. También se han visto alteraciones en la conectividad entre las distintas áreas del cerebelo y del cerebelo con el cerebro. Y también, más específicamente, se ha visto una disminución del volumen de materia gris en lóbulos específicos, incluso antes del inicio de la enfermedad. Y esto también va en concordancia con otros hallazgos neuropatológicos, como la disminución de densidad de células de Purkinje en estos pacientes. Aunque todos estos hallazgos son muy variables y heterogéneos y en general en estudios con poco poder estadístico y no muy concluyentes. Lo que sí que está claro es que existen anomalías en el cerebelo en algunos pacientes con psicosis, aunque como ya he dicho, los resultados son muy variables y se puede deber a que los tamaños de muestra en general son muy bajos y que existe una gran heterogeneidad en los fenotipos de psicosis que se incluyen como muestra en estos estudios. En concreto, existen 3 lagunas de conocimiento. La primera es que los estudios en general se basan en pacientes con diagnóstico de esquizofrenia y sobre todo en etapa crónica, por lo que no se sabe si estos hallazgos son específicos de la esquizofrenia o aparecen en la psicosis en general, y si solo aparecen en etapas crónicas o también aparecen en etapas más tempranas. Y sobre estos temas pues también tiene muchas discrepancias. Además, estos hallazgos suelen darse en estudios con enfoque de todo el cerebro de forma imprevista, por lo que limita las conclusiones que se puedan sacar acerca de la especificidad regional. Y también no está claro si o la relación que existe entre estos hallazgos heterogéneos con las diferencias cognitivas entre los diferentes pacientes con psicosis. Y trabajos previos apoyan esta teoría de que estén relacionados, porque se ha visto que la habilidad cognitiva en pacientes con psicosis está relacionada con un menor volumen cerebral y que un aumento de la conectividad cerebelosa con redes frontoparietales predice mejores resultados cognitivos en pacientes con esquizofrenia. Con todo esto, se diseña un estudio para medir el volumen de materia gris en el cerebelo mediante métodos volumétricos y basados en voxel, y en concreto, teniendo en cuenta estas 3 lagunas de conocimiento, decidieron determinar la especificidad de los déficits comparando los pacientes según el diagnóstico de esquizofrenia versus psicosis en general, según la etapa de la enfermedad temprana y crónica, también teniendo en cuenta los diferentes deterioros cognitivos de los pacientes.
Se seleccionaron 643 participantes, 249 de ellos con diagnóstico del espectro de la esquizofrenia, 109 con trastorno bipolar y 217 controles sanos, y a los pacientes con psicosis se les dividió en dos grupos según la etapa de la enfermedad, siendo temprana menos de 2 años y crónica más de 2. Y se les estudió los síntomas de psicosis mediante la escala de PANSS y la cognición, la capacidad cognitiva premórbida mediante el test de Wechsler, y que es la que tenían antes del diagnóstico de la enfermedad, y la capacidad cognitiva actual mediante la escala SKI. Con todo esto hicieron diferentes comparaciones. ¿Se ve cuando señalo? ¿No? Aquí esto. Sí. Vale, pues cuando compararon el grupo de psicosis en general con pacientes sanos, no vieron diferencias significativas en cuanto al volumen cerebelar total de materia gris, y tampoco diferencias en ninguna de los lóbulos y redes que estudiaron del cerebelo. Y cuando dividieron a los pacientes según el diagnóstico en esquizofrenia y trastorno bipolar, y también según la etapa de la enfermedad, tampoco observaron ninguna diferencia significativa en cuanto al volumen de materia gris, y tampoco dividiendo a los pacientes según la puntuación en la escala PANSS. Después de esto, dividieron además a los pacientes con lo que ya he dicho, con las escalas cognitivas, en dos subgrupos, el cognitivamente normal y cognitivamente afectado, que además lo subdividieron en otros dos grupos, cognitivamente deteriorados y los comprometidos, que eran los que peor estaban. Bueno, aquí se ven las puntuaciones que tuvieron, que los comprometidos tenían puntuaciones más bajas de cognición premórbida y también actual, y los pacientes sanos que tenían puntuaciones similares a los cognitivamente normales. Y bueno, en cuanto a los datos demográficos, los dos subgrupos tenían una edad similar, lo único que en el grupo de pacientes comprometidos tenían un nivel educativo y personal y de los padres menor, y eran más sintomáticos en la escala PANSS. Y comparando estos grupos, vieron que los pacientes cognitivamente comprometidos tenían una disminución del volumen cerebral total de materia gris, que se ve aquí, esta gráfica, y también vieron diferencias significativas en este grupo en 9 de los 10 lóbulos cerebelosos y en 5 de las 7 redes, que se ve aquí los comprometidos en comparación con los deteriorados y con los cognitivamente normales. Esto de cómo representan ahí el volumen cerebral total es un poco, sí, no es un poco entiendo. raro, no lo entiendes bien. No, que hay veces que no se entiende lo que ponen los artículos, eso es inevitable, ¿no? Pone volumen residualizado. Sí. Densidad, ya, Pone eso densidad, de densidad, sí. como Pero un histograma vuelto en sí, de tamaño, no sé. ¿Pero qué significa? Porque eso lo que está representando es el volumen total de materia gris. Sí. Entonces, ¿por qué? porque negativos. Ya, eso también, o sea, lo estuve mirando aquí. Claro, y además pone los residuos. Los residuos, claro, pues si fueran la desviación, o sea, una forma de hacer esto de los residuos es decir, si tú tienes 20 años y eres mujer y tu volumen intracraneal es 1200 centímetros cúbicos, si fueras un sujeto sano te tocaría tener 60 centímetros cúbicos de cerebelo. Pero como tienes 30, pues tienes un residuo de menos 30. Pero claro, ahí están los controles también. Eso no es fácil de entender. Ya. Bueno. Entonces, bueno, no lo sé, vamos. Porque el HC son los rosas y los rosas son donde están ahí. sanos. Los grises son los que están más bajitos, ¿no? Sí. No sé si tiene que ver, porque creo que la diferencia es que están más negativos, no es la altura. No, la altura.
sea, volúmenes, o sea, residuos como más negativos, que significaría que les tocaría tener más de lo que tienen. Por eso los residuos son negativos. No sé, aquí también pone del total del cerebelo, también lo Sí, pone. eso es el tamaño del efecto, Por eso, la D de sí. Cohen. Pero vamos, sí, vamos, seguro que si aparece la palabra residuos tiene que ver con eso, es otra manera de medir los volúmenes, es decir, en función de los parámetros principales que determinan el volumen, si tienes menos tienes un residuo negativo, si tienes más tienes un residuo positivo, porque es como la resta de lo que tienes menos lo que deberías tener. Bueno, pues resumiendo, el grupo cognitivamente comprometido tenía menor volumen cerebeloso y además también tenían un coeficiente intelectual premórbido más bajo. Y esto puede explicar alteraciones en el desarrollo temprano que sean las causas de estos déficits anatómicos. Y también esto está apoyado por estudios previos durante la infancia en pacientes que posteriormente desarrollaban psicosis, que se observaban alteraciones motoras en el desarrollo, durante el desarrollo temprano. Y además también esto concuerda con los hallazgos de este estudio porque se determinan déficits más prominentes en zonas motoras, que son estos lóbulos y la red somatomotora, y que se sabe que estas áreas motoras se desarrollan de forma más temprana, acaban de desarrollarse sobre la infancia temprana, a diferencia de las áreas cognitivas que tardan de desarrollarse hasta la mitad de la adultez. Y bueno, y que todo esto aporta evidencias sobre el rol que pueden jugar el desarrollo temprano, la cognición y el desarrollo cerebral en pacientes con psicosis. Y además también hablan de que los pacientes cognitivamente comprometidos tenían un nivel educativo menor de los padres y que esto puede ser una de las causas de la alteración del desarrollo temprano en estos pacientes, y que el estudio de factores de riesgo y protección para el neurodesarrollo pueden servir como estrategias de prevención. Y bueno, las limitaciones de este estudio es que se centra en el estudio de la estructura y no de la función del cerebelo. Se sabe que el cerebelo juega un papel importante en procesos cognitivos de bajo orden de forma directa por sí solo y de forma indirecta coordinando y regulando a regiones cerebrales en procesos de orden superior. Y que bueno, esto también está apoyado por estudios en los que se ha visto que la estimulación no invasiva del cerebelo genera ondas teta frontales. Lo que no se sabe aún con estos hallazgos es si estos cambios anatómicos se pueden relacionar de alguna forma con la conectividad que existe entre el cerebro y el cerebelo. Y además también que es un estudio transversal, por lo que no se conoce la naturaleza progresiva de estos déficits. En este caso no se han visto diferencias en cuanto a la etapa de la enfermedad de los pacientes, pero sí que hay trabajos previos que hablan sobre efectos degenerativos del cerebelo en la psicosis y que se podría solucionar mediante estudios longitudinales para estudiar los cambios individuales en estos pacientes. Ya está. Muy bien. Hombre, yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque el grupo de déficit cognitivo, que es el biotipo que vemos nosotros más, pues es el que parece que tiene que ver con esto, ¿no? En este sentido, si os acordáis, habíamos hablado, bueno, y lo hemos hecho en algunos pacientes, pero deberíamos continuarlo, de evaluar las alteraciones motoras, es decir, lo llamamos signos neurológicos menores en muchos pacientes con psicosis. Un trabajo a fin de grado de este año he evaluado algunos y mi idea es continuarlo en años que vienes ampliando la muestra. Incluso tú lo mismo podías, aparte de hacer esto, que tratáramos de valorar, como estamos recogiendo resonancias magnéticas, valorar los volúmenes cerebelosos y estudiar, bueno, pues como trabajo, sería una especie de replicación de si ampliada, si además de haber una relación con los volúmenes cerebelosos,
hay una relación también con las alteraciones motoras, que eso, como has dicho, las áreas motoras son las que más parece que están disminuidas, ¿no? Pero uno cabría esperar que los signos neurológicos menores, que precisamente tienen que ver con la coordinación, que es una función cerebelosa básica, pues estuvieran más aumentados en los que tienen menos volumen cerebeloso, ¿no? ¿Tú cuando tienes que hacer el TFG, el año que viene o el Sí. otro? El año que No, viene. el año que viene, sí. Sí, podría empezar antes, sí. Sí, hombre, claro, yo creo que lo que hay que hacer es recoger datos. Vale. Yo creo que hay otra chica que quiere hacer el TFG de esto, pero vamos, podemos orientarlo de dos maneras diferentes con muestras solapadas, eso no hay ningún problema. Bien. Vale. Venga, ¿queréis comentar algo más? Yo solo tengo una duda como no he leído el artículo, ¿cómo definen exactamente cognitivamente comprometidos? ¿Es lo mismo que rendimiento cognitivo bajo? O... Con las escalas, espera que lo abro aquí. O sea, Ujú, es con las puntuaciones de las escalas ujú, de premórbida y también actual. No sé si... ujú. Y se diferencia el deterioro cognitivo porque su rendimiento cognitivo, siendo normal, está muy cercano a puntuaciones muy bajas o serían fuera Yo, de la yo normalidad. lo que entiendo de aquí, Alejandro, es que los deteriorados son los que tienen un rendimiento premórbido bueno, Sí, porque y luego fíjate que el sí. azul es similar al verde, Ujú. y un rendimiento actual malo. Vale, ya lo entendí. Y dos son los que tienen, es como que vinieran mal de fábrica o que se hubieran Sí, estropeado espera por que el lo... camino. Ya lo he entendido, sí, sí, vale, ok. Gracias por la aclaración. Entonces, bueno, pues yo creo que habrá en algún momento del artículo algún punto de corte o algo así, o Claro. lo Sí. definan de alguna manera, ¿no? Sí, haberlo hecho muy resumido. No, no, hombre, está bien, ¿no? Tampoco lo que es un tostón es escuchar detalle a detalle de todos los artículos. Sí, aquí. De acuerdo, pues muchas gracias. Venga. ¿Alguna cosa más que queréis comentar? Bueno, pues nada, pues esto sirve para tener más ideas. O sea que gracias, María. Venga, hasta luego, chicos. Me acuerdo. Adiós.